Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una grabación sobre demostraciones con funciones. Vean que aunque aquí tenemos una fórmula, en realidad en ningún momento estamos diciendo quién es f. Nada más estamos metiendo como argumento a f 5x más 1. Entonces, vean que en este caso nos dicen que f es una función biyectiva, nos dicen quién es g, ¿verdad? Que está en términos de f y una expresión en el argumento, y hay que demostrar que g es una función biyectiva. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Ya sabemos que para demostrar que g es una función biyectiva tenemos que demostrar dos cosas. Lo primero sería que es inyectiva. ¿Okay? Es decir, tenemos que demostrar que si g de a es igual a g de b, entonces tenemos que llegar a que a es igual a b. Y tenemos como hipótesis por aquello, tenemos dos, ¿verdad? Tenemos que f es inyectiva, o sea que si tengo f de algo igual a f de otra cosa, entonces, como la función es inyectiva, estas dos cosas tienen que ser iguales, ¿verdad? Justamente lo que tenemos que demostrar. Y también sabemos que g es sobreyectiva, es decir, que si hacemos y igual a f de x, existe una función inversa o existe un camino tal que yo pueda asegurar que x va a ser igual a f a la menos 1 de y. Y esta f a la menos 1 existe porque como f es biyectiva sabemos que existe su inversa. Entonces estas son nuestras dos hipótesis. Y ahí tenemos lo que tenemos que demostrar, que sería esto primero, que es inyectiva. Entonces empecemos con eso. Tenemos g de a igual a g de b. Ese es el lado izquierdo de la implicación, ¿verdad? Que siempre empezamos por acá. Ahora, ¿quién es g? Ok, en este caso es f, sería cambiando la x por a, entonces nos quedaría f de 5a más 1. Y para g de b sería cambiar la x por b, es decir, 5b más 1. ¿Okay? Pero vean que tenemos f de algo igual a f de algo. Y por esta hipótesis que tenemos acá, por ser f inyectiva, quiere decir que los rellenos de aquí adentro tienen que ser iguales, porque eso es lo que nos dice esta definición. Si yo tengo dos f's igualadas, es porque los rellenos son el mismo. Eso quiere decir 5a más 1 tiene que ser igual a 5b más 1. Eso es por la hipótesis de que f es inyectiva. Y entonces aquí podemos cancelar el 1 con el 1, ¿verdad? O pasar el 1 a restar, que es lo mismo. Y aquí podemos dividir por un quinto a ambos lados para que nos quede a igual a b. Listo. Empezamos de que g de a era igual a g de b y llegamos acá. Entonces ya mostramos que g es inyectiva. Ahora vamos con que g tiene que ser sobreyectiva. O sea, debe de ser posible despejar x. Vamos a ver. Entonces ocupamos despejar x de acá. Vamos a darle vuelta. Sería con g, perdón. G de x es igual a y. ¿Okay? ¿Quién es g de x? G de x es f de 5x más 1 igual a y. Pero vean que yo sé que f lo puedo despejar. Es decir, yo puedo mandar f al otro lado. Y me queda 5x más 1 es igual a f a la menos 1 de y, porque me dicen que f es biyectiva, o sea, tiene inversa. Y eso quiere decir tener inversa, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, por ejemplo, cuando decimos que raíz de x es igual a 2 y entonces pasamos el inverso de la raíz es elevar al cuadrado. ¿Ok? Es esta misma idea. Tenemos f de algo y entonces pasamos al otro lado del inverso para despejar. Estrictamente lo que estamos haciendo es, a partir de aquí, estamos aplicando la función inversa a ambos lados del igual. Como yo tengo un igual, quiere decir que los dos lados son lo mismo. Así que si a algo yo le aplico, a dos cosas que son iguales, le aplico f inversa que yo sé que existe, pues obviamente estoy haciéndolo bien. Y ya sabemos que la inversa de f
que lo podemos ver a esto, cuando tenemos esto, lo que nos queda es el argumento, o sea, la inversa cancela f, por decirlo de alguna manera, y por eso nos queda solo el 5x más 1, igual a f a la menos 1 de y. Y recuerden que nuestro objetivo es de aquí despejar x, entonces nos queda que 5x va a ser igual a f a la menos 1 de y menos 1, y x sería entonces f a la menos 1 de y menos 1 sobre 5. ¿Okay? Ya despejamos entonces x. Si yo le doy un valor de y, podemos meter a y aquí y con eso obtendría el valor de x. Vean que estrictamente no lo puedo hacer porque no tengo fórmula para f, pero como sé que f es biyectiva, entonces sé que tiene inversa, así que sé que sí lo puedo encontrar siempre. Y listo, ya encontramos que g es sobreyectiva, que es inyectiva, y por lo tanto g es una función biyectiva. Ese sería el fin de la demostración. Un ejercicio parecido, lo voy a hacer un poquito más rápido. Igual, f, bueno, aquí lo único que nos dicen es que f es inyectiva nada más. O sea que si yo tengo f de algo igualado a f de otra cosa distinta, yo puedo asegurar que entonces que las cosas son iguales. Esto sería nuestra hipótesis o premisa. ¿Okay? Y lo que hay que demostrar es que vamos a empezar con g de algo igualado a g de otra cosa, ¿verdad? Y vamos a llegar que esas cosas no pueden ser distintas, que son la misma porque solo tenemos una flecha en cada y para que sea inyectiva. Entonces vamos con la demostración. Empezaríamos con g de a igual a g de b. Sustituimos g por la definición que nos dan, sería 3f de x más 4 igual a, perdón, no es f de x, es f de a, igual a 3f de b más 4, ¿verdad? Porque aquí estoy cambiando la x por a o la x por b. Entonces puedo restar 4 a ambos lados. Y puedo dividir por 3 a ambos lados. Y como f de a es igual a f de b, por la hipótesis, ¿verdad? Por nuestra premisa, nos queda que a es igual a b, que es justamente donde queríamos llegar. Voy a hacer este otro, vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa si f también fuera biyectiva? Podemos mostrar que g es biyectiva, vamos a ver. F es biyectiva. Es decir, que si yo tengo y igual a f de x, entonces puedo decir que x va a ser igual a f a la menos 1 de y. ¿Verdad? Puedo asegurar eso. Vamos a ver si lo podemos hacer también con g. Entonces hacemos y igual a g de x. Y la idea es despejar x. Voy a ponerlo al revés, perdón. Más fácil. G de x es igual a y. G de x sería 3f de x más 4 igual a y. Y la idea es despejar x, entonces voy a ir quitándole cosas a f. 3f de x es igual a y menos 4. Luego paso a dividir el 3. Y luego, como tengo f de x igual a algo, como ser biyectiva, me dicen que yo puedo despejar esto y pasar la inversa al otro lado. Y vean que aquí no hay ningún problema porque lo que pasamos a dividir fue un 3 que siempre va a ser distinto de 0, entonces no tenemos ninguna restricción en cuanto al dominio o el codominio. ¿Ok? Listo. Entonces, efectivamente, si f es biyectiva, g también es biyectiva. Muy bien, vamos un poco con las demostraciones conceptuales. Entonces, aquí tenemos una función que va de a a b. Tenemos a, tenemos b. Nos dicen que f va de a a b. Y nos dicen que g va de b a a. Entonces se cumple que para todo x en a, la composición de x es igual a x. ¿Okay? O sea, si yo voy primero f y luego me devuelvo con un valor de x,
cuando yo voy para acá con f y luego agarro este mismo valor y lo hago con g, voy a terminar justamente en x. Eso es lo que me dice que cumplen todos los elementos x de A. Entonces, en la parte A, dice que hay que demostrar que f es inyectiva. O sea, lo que hay que demostrar es que si yo sé que f de A es igual a f de B, entonces puedo asegurar que A es igual a B. Vamos con la demostración. Entonces empezamos con que f de A es igual a f de B. Ahora, como estos valores son iguales y tanto f de A como f de B están en este conjunto, vean que g también es una función. Entonces todos los elementos de este conjunto le puedo aplicar g. Como son el mismo, entonces a los dos les voy a aplicar g. Eso lo puedo hacer porque viven en el conjunto B y son el mismo elemento. Y si le aplico g al mismo elemento, voy a obtener el mismo resultado. Entonces g de f de A es lo mismo que g de f de B. Pero vean que esta es la definición de composición. Entonces tenemos g o f de A igual a g o f de B. Y según esta regla, si yo tengo g o f de x, estos digamos que se me van y obtengo x. Es decir, aquí lo que me queda del lado izquierdo es A y del lado derecho me queda B. Porque tengo g o f de A del lado izquierdo y g o f de B del lado derecho. Y entonces ya llegué a lo que quería demostrar, que A es igual a B. Ahora, hay que demostrar que G es sobreyectiva. Es decir, tenemos que demostrar que G es la que es sobreyectiva. Así que todos los elementos acá para G, ¿verdad? Que es a donde llegan, tienen una preimagen. Para todo X que pertenece a A, es lo que hay que demostrar. Existe un Y que pertenece a B, tal que G de Y es igual a X. ¿Okay? Entonces vamos con la demostración. Vamos a tomar sea un X que pertenece a cualquiera, arbitrario. Entonces así lo hacemos para todo, ¿verdad? Es decir, tomar uno cualquiera es lo mismo que si lo cumple, todo lo cumple. Ahora vean la definición, dice que para todos los X que pertenecen a A se cumple esta propiedad. Entonces como X está en A y dice que todos lo cumplen, esto quiere decir que G, bueno, vamos a escribirlo arriba, que X es igual, no está bien, que G o F de X es igual a X. ¿Ok? Pero esto es lo mismo que decir G de F de X es igual a X. ¿Y quién es F de X? Pues Y. Y entonces ya lo demostramos. Para todo X en A, porque tomamos uno arbitrario, se cumple que existe un Y. ¿Cuál Y? F de X. Tal que G de Y es igual a X. Listo. Ya está la demostración de que F es inyectiva y de que G es sobreyectiva. Segundo, sean f de A a B, G de B a C y funciones cualesquiera. Entonces tenemos A, B, C. ¿Okay? Aquí tenemos F, aquí tenemos G. Dice que G o F es sobreyectiva. ¿Quién sería G o F? Vean que G o F de X sería G de F de X. O sea, empezamos con F, vamos a tomar un X que esté aquí y vamos a saltar directamente hasta aquí. Vamos a llamar a este un Z. Y dice que G es sobreyectiva. Y lo que hay que demostrar es que G es sobreyectiva. Perdón, dicen que G o F es sobreyectiva y lo que hay que demostrar es que G es sobreyectiva. Entonces, nuestra hipótesis es que para todo Z que pertenece al conjunto C, existe un X en A, tal que G o F de X es igual a Z. Es decir, todos los elementos de Z tienen preimagen en A sobre la composición.
¿qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que para todo y que pertenece a... porque G... la que es proyectiva es G. Hay que demostrar que para todo Z que pertenece a C existe un Y en B tal que G de Y es igual a Z. Entonces, G o F es sobreyectiva, eso no lo dan, eso es hipótesis. Lo que hay que demostrar es que G es sobreyectiva, es decir, que se cumple esto. Entonces, vamos con la demostración. Vamos a tomar un Z arbitrario que pertenece a C, ¿verdad? Tengo que demostrar que G de Y es igual a Z. Ok. Como Z está en C, yo sé por la hipótesis que existe un X en A tal que G o F de X es igual a Z, pero esto quiere decir que existe un X en A tal que G de F de X es igual a Z. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar un Y en B. ¿Quién sería Y? Tome Y igual a F de X. ¿Ven? Aquí tenemos mi Y. F de X tiene que existir porque F es una función. Entonces, cualquier elemento que yo esté aquí, cuando le dé a F, esto me va a dar F de X. Entonces, tome Y igual a F de X y así ya sabemos que existe un Y. ¿Por qué sé que sirve F de... ¿Por qué sé que existe X? ¿De dónde estoy tomando este X? De la hipótesis. Yo sé que hay un X en A tal que G o F de X es igual a Z. Entonces, como yo sé que existe ese X, porque me dicen que la composición es sobreyectiva, tome Y igual a F de ese X que sabemos que existe. Y entonces ya demostramos que para todo Z en C existe un Y en B tal que G de Y es igual a Z. Perfecto. Entonces vamos en este otro. El mismo dibujo de la vez pasada. Tenemos A, B y C. Tenemos F que va para acá y G que va para acá. La hipótesis en este caso son dos, que tanto F como G son inyectivas. Es decir, que si tenemos F de A igual a F de B, entonces A es igual a B. Y si tenemos G de A igual a G de B, entonces A es igual a B. Gente, quiero que vean un momentito algo, porque es lo que solemos representar. En realidad es un poquito más profundo que esto, pero lo que solemos hacer, vean, el caso de inyectividad, lo que me está diciendo es que si yo tengo F a dos lados del igual, en el caso de que sea inyectiva, yo puedo cancelar esta F y lo que me queda es A y B. Igual, como G es inyectiva y tengo G a ambos lados del igual, ¿verdad? Y no hay otra cosa, entonces G se puede cancelar con G y me queda A igual a B. Eso es lo que quiere decir inyectividad. Y eso es lo que usábamos, por ejemplo, en mate general cuando resolvemos, por decir algo, ecuaciones exponenciales. Entonces, esa es nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la composición es inyectiva. Entonces, hay que demostrar que si tenemos G o F de A igual a G o F de B, entonces también A es igual a B. Entonces vamos con la demostración. Entonces empezamos con G o F de A igual a G o F de B. Lo escribimos como lo desarrollamos, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Lo escribimos de la otra forma, G o F de A igual a G de F de B. Y lo que acabamos de decir es que si yo tengo G a ambos lados, como G es inyectiva por hipótesis, entonces, entre comillas, puedo cancelar la G. Y entonces me queda que F de A es igual a F de B, ¿verdad? Porque si tengo G de algo igual a G de algo, es que porque los algos son iguales.
pareciera que se cancelaran las G's. Y lo mismo con la F, ¿no? Puedo cancelar las F's y entonces me queda que A es igual a B, que es justamente la demostración, ¿verdad? Que si tenemos G o F de A igual a G o F de B, entonces A es igual a B. Listo. Tenemos F, una función inyectiva. Y tenemos E y D conjuntos de A, tales que no se intersecan. Entonces por aquí tenemos E, por aquí tenemos D. Entonces, él me manda un conjunto por acá, ¿verdad? F, D. Y él me va a mandar un conjunto que sería F de D, ¿verdad? Que serían todas las imágenes. Lo que me están diciendo es que esta intersección también es vacía, no existe. Entonces, para el vacío, tengo la costumbre de, aquí esto sería un Y, de hacerlo por contradicción. Entonces, tenemos varias hipótesis. Primero tenemos que F es inyectivo, o sea, F de A igual a F de B, implica que A es igual a B. Tenemos además que la intersección de E con D es el vacío. Entonces, por contradicción, estas son las hipótesis. Por contradicción. Por contradicción, vamos a suponer que esto, a pesar de que se cumplen estas hipótesis, no es cierto. O sea, que esa intersección no es vacía. ¿Qué quiere decir que esa intersección no es vacía? Pues que existe un Y que pertenece a la intersección de F de E con F de D. ¿Okay? Pero si Y está en F de E intersecado con F de D, desarrollando, quiere decir que Y pertenece a F de D, F de E, y que Y también pertenece a F de D, ¿verdad? Es lo que tenemos en este dibujito. Y está en los dos conjuntos. Ahora, si Y pertenece a F de E, eso quiere decir que existe un X1 que pertenece a E, tal que F de X1 es igual a Y. Y además, como Y pertenece a F de D, ¿verdad? Aquí estamos agarrando X1 y de aquí estamos agarrando un X2. Existe un X2 que pertenece a D, tal que F de X2 me da Y. Entonces, tenemos acá X1 va a Y y este X2 también va a Y. Pero vean que entonces, como es este Y es el mismo, yo no puedo asegurar que el X1 y el X2 sean el mismo por ahora. Pero vean que el Y sí es el mismo. Entonces tengo Fx1 igual a Y, F de X2 igual a Y. Es decir, existe un X1 que pertenece a E y también existe un X2 que pertenece a D, tales que F de X1, que es igual a Y, es lo mismo que F de X2. Pero tenemos por hipótesis que F es inyectiva, entonces puedo cancelar esto, es decir, tenemos que X1 es igual a X2. O sea que cuando decimos esto, no estamos hablando de dos X distintas, estamos diciendo que X pertenece a E y que además X2, que es la misma X, también pertenece a D, porque las dos son la misma. Pero si X está en E y X está en D, eso quiere decir que X pertenece a la intersección de E con D, lo cual aquí es donde mora la contradicción, porque no, la intersección entre E y D es vacío, así que no puede haber un X que esté en los dos. Por lo tanto, a pesar de que aceptamos la hipótesis, esta idea de que debía haber un Y en la intersección es falsa. Y la conclusión de esto es, por lo tanto,
la intersección de FE con F de D es igual al vacío, porque efectivamente no puede haber un elemento que esté en los dos cuando F es inyectiva. Si F no fuera inyectiva, sí podría haberlo, no hay problema, ¿verdad? Porque yo puedo tener dos flechas. Aquí acuérdense que lo que estamos diciendo es que no puedo tener dos flechas distintas, así que el elemento tiene que ser el mismo y tiene que estar en los dos, lo cual no puede ser. ¿Okay? Vamos a ver qué tal este otro. Sea F una función de A B. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos A, aquí tenemos B y aquí tenemos F. Tenemos que tanto D como E son subconjuntos de A. Aquí tenemos D, aquí tenemos E. Y entonces, F de D nos tira aquí un conjunto. F de E también nos tira un conjunto. Aquí tenemos el conjunto F de E, D. Aquí tenemos el conjunto F de E. Y nos dicen que si yo agarro y hago con estos uno solo, ¿verdad? Si hacemos con esto un solo conjunto, esta que está aquí nos va a quedar aquí adentro, ¿verdad? Si agarramos un solo conjunto y lo tiramos. Vean que en esta cosa no tenemos inyectividad ni tenemos ninguna otra propiedad. Esto es siempre va a pasar. Entonces vamos a ver. Hay que demostrar esto que tenemos acá y no tenemos nada. Lo único que sabemos es que F de D unión E y F de D y F de E viven en el conjunto B. Así que vamos a hacer la demostración. Acordémonos que un subconjunto es una implicación. Entonces, empecemos con un Y que pertenece a F de D unión E. Ahora, si Y pertenece aquí, ¿verdad? Si está en la unión, eso es porque existe un X que pertenece a la unión de estos conjuntos, tal que F de X es igual a Y. Pero si X pertenece en la unión, eso quiere decir que X está en D o X está en E y F de X es igual a Y. Y entonces vamos a hacer la distributividad. Entonces nos queda que X está en D y F de X es igual a Y. Y además, O. X está en E y F de X es igual a Y. ¿Okay? Ahora, como X está en D y F de X es igual a Y, quiere decir que Y pertenece a F de D. O, como X está en E y F de X es igual a Y, Y pertenece a F de E. Y como Y está en F de D o Y está en F de E, quiere decir que Y pertenece a la intersección, a la unión, perdón, de estos conjuntos, que es justamente lo que queríamos demostrar. Entonces, lo único que hay que tener cuidado, vean, es que estamos escribiendo este tal que como si fuera un I para poder aplicar distributividad, ¿verdad? Y lo vemos como un tal que. Entonces, X está en D y F de X es igual a Y, aplicamos la definición, ¿verdad? Este X viene de D, así que Y pertenece a F de D. Es parte de las imágenes de ese conjunto porque ahí está X. Lo mismo con el otro. Ok, aquí entonces tenemos A y tenemos B y tenemos F que va de A a B. Además tenemos un subconjunto D que pertenece a A. Y como aquí estamos trabajando con E y E complemento, entonces voy a dibujarlo distinto. Voy a ponerlo por acá. Y voy a decir que esto es E y que esto es el complemento de E. ¿Okay? Entonces, voy a hacer el dibujo de una manera similar acá. El conjunto de las imágenes de D, que sería F de D, ¿verdad? Que es ese conjunto. Y además eso lo partimos en dos también. Que sería
el conjunto de las imágenes del complemento y el conjunto de las imágenes de E. El conjunto de las imágenes del complemento de E y el conjunto de las imágenes del complemento de E, del conjunto normal E. Ok, vean que no tenemos ninguna hipótesis, simplemente es esta implicación. Así que, como estamos trabajando con conjuntos de imágenes, es decir, con Y's, vamos a tomar Y que pertenece a F de D menos F de E complemento. Eso quiere decir que Y está en F de D y que Y no pertenece, ¿verdad? Porque es la resta, a el conjunto del complemento de E. O sea, que el valor de Y que estamos tomando está en F de D, ¿verdad? Está en este circulito azul que tenemos acá, está aquí, y que además está del lado izquierdo, porque no está en este, entonces tiene que estar en el del lado izquierdo. Para estar en los dos, quiere decir que Y vive aquí. ¿Okay? Aquí vive Y. Está en el conjunto de F de D y no está en el lado de F de complemento de E. Está aquí. Muy bien. Ahora, como Y está en F de D, quiere decir que existe un X en D tal que F de X es igual a Y. ¿Cierto? Entonces, hay un X por acá. Digamos que sea aquí. Tomemos este X y supongamos que es este X el que está acá. ¿Ok? Nada más que vean entonces que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si este X nos diera este Y, como este X lo estamos poniendo en el conjunto del complemento, esa Y también estaría en este lado derecho y dijimos que este lado derecho no vive Y, porque eso es lo que nos acaban de decir. Así que esa X la estamos dibujando mal. Esa X obligatoriamente tiene que estar aquí, porque no puede estar del lado del complemento de. Entonces, por esto que tenemos, quiere decir además que esa X está en D y además tiene que estar en E. Porque no puede estar acá, porque si no esa Y viviría del lado derecho y no puede estar porque esa es la hipótesis, ¿verdad? O de dónde salimos. Entonces existe un X, ese X tiene que estar en D y no puede estar en el complemento, así que tiene que estar en E. Tiene que estar en D, ¿verdad? Porque es el de este de acá, de F de D, y no puede estar en el otro porque no hay imágenes de X que caigan en el otro lado, así que tiene que estar en D, y esa X en particular tiene que estar en E también, tal que df de X es igual a Y. O sea, tiene que estar en la intersección. Y si esa X está en la intersección, entonces quiere decir que Y pertenece a F de la intersección de D con E. Listo. Entonces, bueno, tal vez aquí me falte un paso. Sería X está en D y X también tiene que estar en E, porque no puede no estar. Gente, vean que estoy usando la X de esta Y no estoy usando esta otra, porque si no serían dos X distintas y no estamos diciendo que es inyectiva. Yo solo lo que estoy asegurando es que esta X no podía vivir acá. Porque si viviera acá, entonces esta Y viviría en este otro lado y no puede ser. ¿Okay? Entonces por eso lo que estoy diciendo, que esta X que estoy tomando para Y obligatoriamente no puede estar en E complemento, así que tiene que estar en E. Y entonces la X está tanto en D como en E. Por lo tanto, Y está en ese subconjunto. Ok, ahora sí tenemos inyectividad para F. Entonces tenemos A, tenemos B, tenemos un conjunto E. Ok. Tenemos un conjunto D que nos crea unas preimágenes
Y lo que estamos trabajando, lo que nos están diciendo es que la intersección de estos dos conjuntos, o sea, esta intersección está contenida dentro de esta intersección de estos dos conjuntos, nos va a crear también acá, ¿okay?, unas imágenes. Y entonces que la intersección de este con este está contenido dentro de la intersección de estas imágenes. Eso es lo que estamos queriendo, lo que hay que demostrar. Vean que todo lo estamos haciendo en el lado de las imágenes y tenemos además que f es una función biyectiva. Entonces empezamos con un y que esté en ese conjunto, o sea, tomemos y, ¿verdad? Esto es una implicación que pertenece a f de d y intersecado con f de d. Eso quiere decir que y está en f de e y que y pertenece a f de d. Como y está en f de e, quiere decir que existe un x en e tal que f de x, llamamos x1, f de x1 es igual a y. Y existe un x2 en d tal que f de x2 es igual a y. ¿Okay? Entonces, como tenemos x1 y x2 tal que f de x1 es igual a y f de x2 es igual a y la y es la misma porque es con la que empezamos, que es solo una con la que hemos usado, quiere decir que tenemos f de x1 que es igual a y, que es f de x2, ¿verdad? Porque es la misma y a la que estamos yendo. Entonces, como f de x1 es igual a f de x2 y es inyectiva, aquí tenemos que x1 es igual a x2. Así que, por lo tanto, este x1 y este x2 son el mismo. Es decir, existe un x que pertenece a e y x en d, más bien vámonos así, existe un x tal que x está en e y x está en d, y f de x es igual a y. Por lo tanto, existe un x que pertenece a la intersección tal que f de x es igual a y, y por lo tanto, como el x lo estamos tomando de la intersección, y pertenece al conjunto de imágenes de la intersección de e con d, que es lo que queríamos demostrar. Entonces tomo un y de este lado y compruebo que también tiene que estar en el conjunto del lado derecho. Vean que siempre usé pertenencia, ¿verdad? En ningún lugar, si revisan y pueden devolverse en estas demostraciones de subconjuntos, nunca dejamos el elemento olvidado de pertenece a. No trabajamos con los conjuntos como tales, sino con elementos de los conjuntos. Ok. Y llegamos al último ejercicio. Entonces, inyectiva. Tenemos f que va de A a B. ¿Okay? Y entonces tenemos un conjunto de aquí que está en A. Este conjunto nos crea un conjunto de imágenes y como hemos hecho con otras preguntas, este conjunto tiene sus preimágenes, ¿ok? No, perdón, f a la menos 1 de f de d. Esto es lo que pasa. Obviamente el d original va a estar incluido, ¿verdad? Porque ahí lo estamos tomando. Si puedo llegar aquí, aún si aquí tengo un y,
Entonces la preimagen, todas las preimágenes de Y están aquí, pero podrían haber más preimágenes. Pero él lo que me está diciendo es que no. Fíjate que en este caso en que es inyectiva, este conjunto que hicimos en verde en realidad va a estar adentro del conjunto morado. ¿Okay? Vamos a ver si es cierto. Entonces, vean que el elemento que estamos tomando lo estamos tomando de aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es ese conjunto, es este que está aquí. El conjunto de las preimágenes de las imágenes de D. Entonces vamos a tomar un X que pertenece a eso y tenemos la hipótesis de que F es inyectiva. Entonces X pertenece al conjunto de las preimágenes de las imágenes de D. Si X está aquí es porque existe un Y acá que pertenece a F de D tal que F de X es igual a Y, ¿verdad? Por eso es una preimagen. Entonces tenemos un Y en F de D tal que F de X es igual a Y. Ahora, si Y está en F de D, es porque existe, ¿verdad? Digamos que este primer X lo estamos tomando de aquí afuera. Nada me garantiza que esté adentro. Y ahora voy a tomar otro de aquí. Este sí tiene que estar en el conjunto D. Vamos a llamar a este X techo. Entonces, como Y está en F de D, es porque existe un X techo que pertenece a D, tal que F de X techo es igual a Y. ¿Okay? Entonces yo primero, el primer X lo estoy tomando de este conjunto que está aquí afuera. Esa es la preimagen de Y. Pero Y, como está en F de D, quiere decir que hay un X en D tal que de aquí puedo ir acá, porque si no, no estaría ahí. ¿Okay? Entonces tengo que F de X es igual a Y y que F de X techo es igual a Y también. Es decir, F de X es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo valor tanto para X como para X techo. Pero como es inyectiva, yo sé que entonces X y X techo tiene que estar el mismo. O sea, no puede estar aquí afuera porque también tiene que estar dentro de D. Eso quiere decir, por lo tanto, que existe un X, no, nada más, no tengo que decir nada. Entonces quiere decir de aquí que X pertenece a D. Entonces empezamos con que X estaba en las preimágenes de las imágenes de D y por ser inyectiva yo puedo garantizar que ese X también va a estar en D. Muchas gracias.